tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, espacio en el que nuestros profesores e investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Mi nombre es Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el día de hoy realizaremos la presentación del libro titulado La innovación y las principales variables que influyen en el desarrollo de pymes en el Estado de Hidalgo. Los autores son Magda Gabriela Sánchez Trujillo y el doctor Ventura Rodríguez Lugo. En esta ocasión se encuentra presente el doctor Rodríguez Lugo, de quien me voy a permitir la lectura a la semblanza sobre su trayectoria académica. El doctor Ventura Rodríguez Lugo cuenta con el título de físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM en el año de 1992, el grado de maestro en Ciencias Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1995 y el doctorado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro en el año 2001. Desde 1991 ha sido profesor de asignatura en diferentes instituciones, entre las que se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias y Facultad de Química, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde actualmente es profesor investigador titular C, investigador del área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Ingresó como candidato del Sistema Nacional de Investigadores en 1999 y actualmente es nivel 2. El doctor Rodríguez es un investigador que ha dirigido proyectos de investigación de frontera y con una productividad académica muy extensa y variada que incluye la investigación, la divulgación y la innovación. Ha dirigido una gran cantidad de tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Además, ha participado en proyectos de investigación dentro del INIM y la UAP, así como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha publicado artículos en revistas JCR, trabajos en extenso, capítulos en libros y trabajos presentados en diferentes foros nacionales e internacionales. Obtuvo el Premio Nacional de Vinculación en la modalidad Universidad de Empresa 2007 y el Premio Estatal de Vinculación en el Estado de Puebla en el año 2008. Es vicepresidente y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias de Materiales en el año 2001-2002 y 2002-2004 respectivamente. Además ha ocupado diferentes cargos en diferentes comisiones importantes para la cátedra. Durante el año 2017 conformó el Cuerpo Académico de Materiales Avanzados y en el mismo año lo consolidó, siendo actualmente el líder de dicho cuerpo académico. Bienvenido, doctor Ventura, y muchas gracias por su presencia en este programa. Muchas gracias, doctor Joselito, por permitirnos de alguna forma acercarnos a quienes van a participar en este importante evento. Y pues la idea es dar un panorama general de lo que hemos hecho o cuál fue la idea de generar un libro de estas características. Muy bien, y hablando precisamente del libro La innovación y las principales variables que influyen en el desarrollo de pymes en el Estado de Hidalgo, ¿cuál fue la motivación para la elaboración de este libro? La motivación de este libro se basa fundamentalmente en buscar una estrategia que permita, que contribuya en primera instancia a impulsar la innovación, para lo cual se requiere generar investigación que permita generar dicha innovación. Y a su vez esto contribuye con el aumento de la competitividad, que es un factor primordial para incrementar la calidad de vida de un estado, de una región, de un país, como se puede determinar a partir de las estrategias que siguen los países desarrollados, en los cuales la inversión en estos rubros es mayor al 3% del Producto Interno Bruto, por lo cual es necesario la identificación de los principales factores que contribuyen a una mayor innovación, lo cual implica tener resultados en un desarrollo social sustentable a largo plazo y que involucran principalmente al sector empresarial, al sector gubernamental y a las instancias generadoras de conocimiento, lo que se denomina o se conoce como la triple hélice, para lo cual en el presente libro se abordan dos grandes aspectos. El primero, que consiste en identificar cuáles son las principales variables involucradas en la innovación, en un par de regiones del estado de Hidalgo, buscando establecer en dónde existen debilidades
por parte de los actores que integran la triple hélice, buscando identificar áreas que requieren de acciones de innovación y que impliquen áreas de oportunidad, de manera que las instancias generadoras de conocimiento incrementen la interacción con los otros dos actores. Por otra parte, la inquietud de constituir un modelo que mida la capacidad para generar, adoptar y difundir el conocimiento para las entidades federativas, para promover una progresión de las actividades de la economía del conocimiento más elevada, lo cual implica, primero, reconocer el espacio geográfico entre regiones para identificar en cada una de ellas la organización de la actividad económica. Examinar cómo influye la interrelación, la cooperación, la vinculación y la cultura de las regiones en el crecimiento económico. Determinar el impacto de la educación, innovación, infraestructura tecnológica, emprendedurismo y producción en la economía del conocimiento. Determinar las estrategias bajo las cuales la economía del conocimiento contribuye de manera significativamente al crecimiento regional. Y bueno, pues de lo anterior, pues nos generaron una serie de interrogantes, tales como cómo se organizan las actividades económicas en cada región, cómo se influye la interrelación, cooperación, vinculación, cultura, gobierno y las economías de la cooperación en la economía del conocimiento en cada región, cómo se impacta la educación, la innovación, la infraestructura, la tecnología y la producción y el emprendedurismo en la economía del conocimiento. ¿Cuáles son las estrategias para que la economía del conocimiento se expandan de una manera significativa hacia el crecimiento económico entre las regiones de México? Yo creo que todos estos factores influyeron en generar este documento, este libro que pues actualmente pues está publicado y pues que fue gracias al desarrollo de dos grandes proyectos en los que nos fuimos involucrados y ambos fueron financiados por el CONACYT. Muy bien, doctor, pues son varios factores que intervinieron para poder generar esta lectura bibliográfica. Nos gustaría saber, doctor, ¿cómo se encuentra estructurado precisamente este libro? El libro está estructurado en 4 capítulos. El primer capítulo lo denominamos Rasgos de la Innovación en las pymes de base tecnológica en México. Y bueno, pues en este se identifican los determinantes de la innovación en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes de base tecnológica en México. Para ello se utiliza la base de datos del Banco Mundial, desarrollada en el 2010, cuya información es producto de una encuesta empresarial realizada en México por este mismo organismo, la cual fue contestada por los dueños de los negocios o sus directivos. Dicha encuesta incluye características de las empresas, participación de género, acceso al financiamiento, ventas anuales, costos de insumo, mano de obra, composición del personal, infraestructura, delincuencia, utilización de la capacidad del suelo y permisos, la relación gubernamental y empresarial, las fuerzas de trabajo, innovación y tecnología y medidas de rendimiento. Uno de los principales hallazgos consiste en haber encontrado que para lograr aumentos sostenidos de la productividad de las pymes que permiten reducir las diferencias en las grandes empresas, se requiere incrementar la productividad mediante investigación y desarrollo tecnológico en productos. El segundo y tercer capítulo, denominados Desarrollo Tecnológico de Pymes, Motor de Crecimiento Económico e Innovación y Estudio de la Estructura Tecnológica para la Innovación en Pymes de la Cuenca de México, se realiza la aplicación de un instrumento que aborda las siguientes variables que influyen en la innovación en la región de Tula, Tepeji y la Cuenca del Valle de México. Se abordan aspectos como la administración, el mercado, las finanzas, la producción, el desarrollo tecnológico, recursos humanos, servicios universitarios. Aquí el principal propósito fue identificar qué tanto impactan cada una de estas variables y qué tanto vamos a buscar el involucramiento de las entidades generadoras de conocimiento para impulsar en mayor medida la innovación, y desde luego esto pues, va a generar valores agregados para las empresas, ¿no? Y finalmente se realiza un cuarto capítulo denominado Modelo de Competitividad e Innovación. En este capítulo se desarrollan los modelos respectivos, el primero en función de la información obtenida de los capítulos 2 y 3, y el segundo modelo es relativo a la gestión del conocimiento, en el cual se genera a partir de una matriz y considerando las siguientes variables: el entorno, qué es lo que está ocurriendo internamente dentro de las propias empresas,
las distintas condiciones como son la estructura interna, la perspectiva de aprendizaje, tecnología, liderazgo, cultura, recursos humanos, las perspectivas de los procesos internos, la socialización, y para lo cual se emplea una matriz comparativa de diferentes modelos de gestión del conocimiento, es decir, se identifican las principales variables que han sido propuestas en otros modelos y a partir de esto se genera el modelo de gestión del conocimiento. Muy bien, doctor. Muy interesante estas temáticas que están abordando en esta bibliográfica. ¿Quién sería el público que esté interesado en adquirirlo? ¿A quién está dirigida esta publicación? Este libro está dirigido principalmente a los actores que conforman lo que conocemos como la triple hélice, que serían el sector gubernamental, empresarial y las instancias generadoras de conocimiento, ya que un punto fundamental es que aporta información que contribuye a la generación de mecanismos que coadyuvan en una mayor interacción entre los integrantes de la triple hélice y también pues es una vertiente para que los estudiantes y profesores que están abordando temas de innovación, sobre todo aquellos que están dedicados a la economía de la innovación, puedan un poco ver cómo se generan las perspectivas, ya que el libro recaba información a través de instrumentos que finalmente pues, son encuestas y en las cuales se genera la estadística a partir de las respuestas de las empresas que normalmente pues, son consideradas de cierta forma bastante seguras, bastante fiables, y esto pues, nos permite tener un panorama de cómo generar estrategias y mecanismos que contribuyan principalmente al impulsar esta interacción y desde luego pues, siempre con una visión de generar una mejor calidad de vida en una región, ¿no? Dentro de la publicación, doctor, se habla acerca, sobre todo, de la innovación, ¿no? Que es fundamental de este libro. ¿Cuáles son los rasgos de la innovación en pymes de base tecnológica en México, doctor? Bien, a partir del análisis de la información obtenida se identifica, podríamos decir, los siguientes rasgos, ¿no? La producción de las pymes están orientadas esencialmente a un mercado interno. Su desempeño está fuertemente influenciado por las condiciones macroeconómicas, aunque los empresarios, de acuerdo a las encuestas, no lo consideran, ¿no? La inestabilidad macroeconómica y caída del PIB afecta fuertemente tanto el nivel de producción como el empleo de las pymes. La formación del capital humano es percibida únicamente como un costo para las empresas de menor tamaño y no como una fuente de ventajas competitivas y un requisito necesario para mejorar su productividad, pues lo que genera un factor muy complejo en este sentido. La relación existente entre la estructura tecnológica y productiva de las empresas, la innovación y la especialización sectorial de los distintos intervalos de empresas es heterogénea. La competencia laboral tiene un impacto positivo y significativo en la probabilidad de diseñar y ejecutar actividades de innovación. Las competencias laborales tienen un impacto positivo y significativo en la probabilidad de la competencia laboral tiene, asimismo, estos resultados reflejan que los rasgos de las pymes manufactureras orientadas a la base tecnológica para desplegar la innovación son el tamaño de estas empresas, la inversión en la tecnología externa o de diseño propio, la inversión en tecnología hacia el interior de la propia empresa. Y bueno, pues por otra parte, las empresas de base tecnológica pues presentan grandes ventajas económicas sociales debido a su potencial para lograr altas tasas de crecimiento en un relativamente en un plazo corto, ¿no? Pues pueden generar artículos innovadores, emplean empleos de alta calidad, mejores productos con mayor calidad, una respuesta dentro de la propia región y buscar alternativas que contribuyan a la exportación de este tipo de productos que están generando en función de la calidad y del desarrollo tecnológico que tengan. Muy bien, y hablando precisamente de las pymes, doctor, ¿en qué contexto se encuentran las pymes en América Latina y en países desarrollados? Bueno, en ese contexto, en América Latina, pues hay grandes retos por los cuales se tienen que pasar, porque precisamente varios de los puntos que abordamos en el punto anterior son fundamentales, como la capacitación, la formación de recursos humanos, que son muy descuidados y sobre todo por el número de empresas que están dentro de las pymes que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de México,
de un 96% aproximadamente, y pues requieren generar mayor innovación que les permita ser más competitivos. En el caso de los países desarrollados, pues es parte de ese desarrollo el que tengan ellos una inversión muy alta. Estamos hablando de inversiones mayores del 3%, algunos países andan en el 3.5% en lo que es investigación e innovación, y lo cual les permite de alguna forma, como se ha demostrado, tener una mejor calidad de vida. Y eso es una cuestión que es fundamental, porque a veces nos olvidamos que hay un punto importante que tenemos que considerar. Para poder hacer innovación, pues se requiere hacer ciencia básica. Eso permite hacer innovación y eso permite que se genere una mayor competitividad en un país, y eso implica la generación de un valor agregado que está muy relacionado con el desarrollo social, y por eso es que es importante el contexto de la vida política de un país, que exista una visión completa para el desarrollo de la innovación, que es un factor que realmente va a generar, como lo mencioné anteriormente, pues un desarrollo social a largo plazo, no a corto plazo, no un compromiso de dar una respuesta inmediata y que en corto tiempo pues, se termine, ¿no? Ha mencionado algo muy importante, doctor. Mencionó de que para que se dé la innovación se tiene que hacer investigación básica. Muchas veces se encuentra desligado, digamos, esa parte de cuando hacemos investigación básica con la parte de innovación, pero cuando se da esa interacción, pues sí se genera precisamente la innovación dentro de una empresa. ¿Considera usted importante que se dé mayor o se dé una mayor vinculación entre la empresa y la universidad? Claro, de hecho, el capítulo 2 y el capítulo 3 están enfocados precisamente, es un proyecto que se desarrolló como parte de la creación de un centro de innovación en nuestra universidad, y se da el contexto o el fondo que tiene este estudio, este instrumento que se aplicó, es precisamente identificar qué tanto estamos participando como sector generador de conocimiento, es decir, como universidad, hacia las decisiones que toman las propias empresas, hacia la orientación que se les puede dar en ciertos aspectos o puntos donde se puede generar innovación, que muchas veces ellos no lo toman en cuenta, ¿no? Muchas de las empresas, sobre todo las pymes, su origen está en que han sido heredadas de padres a hijos, y muchas veces tienen problemáticas hasta, digamos, en la cadena productiva, ¿no? Es decir, cuáles son los tiempos que se tienen, tiempos y acciones que se van realizando, y por ejemplo tiene la acción 1 en el punto A y el otro en el C, que está muy distante, y luego regresan. Todo eso es parte de involucrar la innovación, y la innovación va a estar muy enfocada al desarrollo de innovación en productos, en procesos y en acciones, ¿no? Y en acciones pues va a corresponder el buscar el cómo mejorar pues precisamente la calidad del personal que está ahí, que implica cómo generar nuevos mercados, cómo sostener los mercados actuales. La realidad es que la innovación va a ser completa cuando se genere un producto o un proceso y que termine en la comercialización de ese producto. Mientras tanto, pues no llega a ser innovación, ¿no? Entonces son los retos que se tienen que tomar, y que a veces no entendemos, y básicamente desarrollamos un paquete tecnológico y ahí se queda, ¿no? Hay que avanzar más allá de generar ese paquete, hay que dar soluciones que sean concretas y que resuelvan una problemática, y que desde luego pues eso represente un incremento en el valor agregado de las empresas, y desde luego en el entorno de la sociedad, que implica una mayor calidad de vida, ¿no? Así es, doctor. Y además de su libro, se menciona que el desarrollo tecnológico de pymes es un motor de crecimiento económico e innovación. ¿Cómo se llega a esta aceleración, doctor? La aceleración bueno, pues aquí básicamente pues, se tendría que, yo he mencionado mucho la triple hélice, he mencionado mucho la triple hélice porque es una responsabilidad que tienen que asumir los distintos actores. Aquí se mete mucho al gobierno, porque para que inicie un proceso fuerte en acciones de innovación se requiere la participación principalmente del gobierno, porque es quien va a impulsar el modelo en el que estamos inmersos en México principalmente, pues implica
que el centro que está, de alguna manera todo esto es el gobierno, y entonces busca la interacción entre el sector productivo, el sector empresarial y las entidades generadoras de conocimiento, que normalmente son los centros de investigación o las universidades que están desarrollando investigación, y para que se dé esa sinergia, pues se requiere un proceso muy complejo, ¿no? E incluso se habla de distintos niveles de innovación que están basados en un modelo de la NASA, ¿no? Entonces habría que ver en dónde estamos. Hay unos que dicen que estamos muy altos, como en el nivel 7, 8, y lo cual pues parece que no es cierto. En nuestro país andamos como en el 3, pues lo cual requiere inversión del propio gobierno, una participación de las empresas. Ya en esta etapa pues las empresas tienen que ir poniendo una parte, y donde quienes van a buscar esa innovación pues son las entidades generadoras de conocimiento. Por ejemplo, en el Estado de Hidalgo, nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues es quien hace un 90 y tantos % de la investigación. Entonces requiere una mayor sinergia con la industria, y eso implica un crecimiento no tan solo de una universidad, sino de las empresas que están involucradas, de la región donde están esas empresas, y desde luego de la calidad de vida de quienes están participando en este entorno, y que nos llevan a una serie de acciones que actualmente son de modernidad, como las ciudades del conocimiento, realmente ciudades donde todo se va a manejar a través de aplicaciones, a través de usar los sistemas que se encuentran en las redes. Sin embargo, pues creo que nos falta todavía para llegar a esos puntos, y donde la innovación va a jugar un papel importante. Y como lo mencionó hace rato, doctor, no se va a poder hacer innovación si no hay investigación básica, ¿no? Investigación que nos permita desarrollar, construir desde dispositivos hasta procesos o acciones que contribuyan a la optimización de ellos mismos, ¿no? Sí, muy interesante, doctor, digamos estos términos, y que además dentro del libro, dentro de esos resultados que ustedes presentan, hay un estudio de la estructura tecnológica para la innovación en pymes de la Comunidad de México. ¿A qué resultados llegaron, doctor, en este estudio? Este estudio pues, resulta muy interesante, porque cuando fuimos con las variables que mencioné anteriormente, como son la administración y recursos humanos, donde identificamos la parte porcentual de cómo están actuando, ¿no? Por ejemplo, en esta región, pues lo que se atiende es aproximadamente un 70 o un 90% de las acciones necesarias para la cuestión de administración de recursos humanos. Referente a finanzas y producción, se aprecia una atención media, ya que existe una atención como del orden del 60%. Esto implica el uso de información del flujo de efectivo en las tomas de decisiones, el desarrollo de estrategias de mercado, el desarrollo de procedimientos en los procesos de producción, entre otros aspectos. El desarrollo tecnológico presenta una atención fuerte en la mayoría de las variables que están ligadas con calidad, informática, competitividad de productos, procesos, servicios, en donde en promedio existe una respuesta del orden del 70%. Sin embargo, en aspectos de desarrollo tecnológico relativos a gestión y patrimonio tecnológico, se observa que existe una atención promedio menor del 50%, y en la mayoría de los casos, por el desconocimiento que existen mecanismos de apoyo en las actividades de desarrollo tecnológico e innovación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no desconocen, o que en cada etapa, porque cada gobierno mueve este tipo de acciones, pues que existen apoyos para activar este tipo de acciones y que contribuyen a un incremento en la innovación. Sobre todo es un punto que creo que es primordial en este aspecto, ¿no? Bueno, y también se requiere una fuerte atención a la interacción en este sentido del sector empresarial con las entidades generadoras de conocimiento, del tipo de proyectos que desarrollan, las capacidades de innovación, incluso el perfil de profesionistas que lo constituyen. ¿Por qué? Porque si existe un divorcio entre las industrias o entre las empresas y las instituciones generales de conocimiento. En este caso estamos hablando de acciones que están dentro del Estado de Hidalgo, y que pues en la realidad se requiere mayor interacción de la universidad, o mayor acercamiento, y de las propias empresas, porque aquí es como un matrimonio. Ambos tienen que estar de acuerdo, tienen que entrarle para generar este tipo de innovación, y pues hay mucho capital humano que tiene un conocimiento muy vasto en la generación de acciones que permitan este tipo de cuestiones de avances, ¿no? La innovación está intrínsecamente relacionada
a la estructura tecnológica, aplicaciones de la ciencia y la tecnología, en donde se requiere de la búsqueda constante del mejoramiento de los sistemas, procesos, productos y servicios, lo cual está ligado con la solución de problemas habituales de la sociedad, de ir incorporando procesos de producción, transferencia, diseminación, de distribución y aplicación. El estudio de la estructura tecnológica para la innovación de las pymes en la Cuenca de México hace evidente la necesidad de sistematizar actividades aisladas de ciencia y tecnología, crear y mantener redes entre los diferentes sectores, el empresarial, el gubernamental, el social, el educativo, en fin, así como estimular la creación y fortalecimiento de una cultura poniendo en marcha procesos de aseguramiento de calidad en las pymes, acoplar los planes de estudio con las necesidades y demandas del entorno social y productivo a socioeconómico, con la investigación y la innovación para incrementar las actividades científicas y tecnológicas. En definitiva, el alto valor añadido y potencial de crecimiento de estos sectores determina que sean estratégicos para el desarrollo regional. Por lo tanto, la disponibilidad de datos, por ejemplo, mediante un observatorio, creo que es fundamental, es imprescindible para el correcto diseño de políticas públicas estatales para su fomento, ya que esto va a contribuir a tener elementos, datos, que permitan el desarrollo de estrategias para este tipo de acciones, ¿no? Yo creo que el presente estudio busca que sea posible abrir las puertas extrapolando a aquellas pymes en la región que estudien situaciones de carácter similar, ¿no? Eso es, en algunos otros países forman pues clúster y entonces empiezan a hacer investigaciones en direcciones similares de un conjunto de empresas que dan respuestas o soluciones al conjunto de estas empresas, ¿no? Yo creo que en futuros trabajos se podrían determinarse un enfoque comparativo entre las regiones del Estado y con otros estados, así como analizar la contribución de los programas de apoyos a las pymes, el empleo, la inversión e innovación, medición y eficiencia y eficacia de lo mismo. Bueno, y con todo esto pues nos lleva a que se requiere un fuerte enlace entre la ciencia básica, la innovación, y pues eso va a tener una implicación fuerte en la competitividad, porque pues si una empresa tiene todas estas consideraciones, es seguro que va a tener un crecimiento importante y no va a ocurrir como ocurre muchas veces, que son las pymes pues, que están constituidas por pequeñas empresas y esas empresas al año ya desaparecen porque no hubo la capacidad de capital. Entonces se supone que la tasa de retorno adecuada sería en 2 años, sin embargo son tan pequeñas que solo obtienen recursos para sobrevivir y si en 6 meses no logran obtener esos recursos, la empresa cierra, ¿no? Yo creo que todos estos aspectos son fundamentales para el fortalecimiento de los ecosistemas empresariales que existen en la región y eso pues va a tener un impacto notable en el valor agregado y por lo tanto en la calidad de vida de quienes habitan esas regiones, ¿no? Sí, muy importante, digamos, todos esas relaciones que existen ahí, que juegan esas variables dentro de este tipo de sistemas. Además, doctor, dentro de su publicación presentan un modelo de competitividad. ¿En qué consiste este modelo, doctor? Bueno, este modelo de competitividad está muy enfocado a las acciones que realmente se están realizando, o vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Este modelo está enfocado mucho a las acciones que tomamos a partir de la información obtenida tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 1, digo en el 2 y en el 3, donde pues un poco es el buscar cómo generar esa sinergia dentro de esa triple hélice para generar una productividad adecuada. Por lo tanto, y a partir de esa información, pues tuvimos ciertos puntos que consideramos principales, ¿no? O fundamentales, que puedan generar acciones que a partir de la innovación se genere el desarrollo de una mayor competitividad, ¿no? Y es principalmente enfocado a comprobar la situación tecnológica de las empresas y de los municipios, por ejemplo, que esto implica el desarrollo tecnológico, la producción de recursos humanos, el servicio de instancias generadoras de conocimiento, la administración del mercado, finanzas, producción, que son puntos que estuvimos analizando. Y pues eso pues, nos lleva al concepto de innovación, que aquí pues puntos fundamentales pues va a ser realizar investigación, es decir, determinar cuáles son las necesidades
eventualmente importantes para generar o identificar cómo mejorarlas, cómo desarrollar mejores procesos, productos, evaluar esas acciones, ¿no? Es decir, si se presentan problemáticas, proponer soluciones, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro de la innovación un factor que es fundamental es crear, es decir, tener ideas de cómo llevar a eso a soluciones o resolverlo, ¿no? Y desde luego el punto primordial o crucial es cómo activar todo este tipo de acciones que están relacionadas con la parte de innovación, ¿no? Y pues eso pues, nos lleva a otro tipo de cuestiones como es el generar la cultura de la protección de la propiedad intelectual, el desarrollo de patentes, la inteligencia tecnológica, la transferencia tecnológica del conocimiento. Y bueno, otro punto que sería fundamental de manera global es el desarrollo personal. Dentro de los resultados estuvimos mencionando que pues hay un poco interés por capacitar al personal cuando eso representa una cuestión que puede generar valores agregados muy importantes para la empresa. Entonces, pues ahí deben de estar muy relacionados con las fuentes de productividad, la innovación, el crecimiento, generar equipos de alto desempeño, dentro de generar mayor capacitación y que eso genere mayor motivación, de identificar cuál es el capital intelectual, cuál tiene un alto grado de creatividad, y tiene un vínculo con la parte social, porque pues todo esto debe estar relacionado, por ejemplo, con aspectos de cómo mejorar mecanismos para que tengan un menor impacto ambiental, por ejemplo, o buscar energías alternativas, en fin, una serie de cuestiones, y pues desde luego pues van a estar involucrados todo lo que esté relacionado con la gestión de procesos, como es el análisis de los procesos actuales, la gestión y mejora de procesos, el rediseño de estos procesos. Y también otro punto que es fundamental es el liderazgo estratégico, es decir, cómo podemos ir descubriendo cosas y que realmente pues sean institucionales, ¿no? Que nos digan, bueno, pues este sector es el más productivo o esta área y está divorciada del resto de las áreas. Y eso pues ¿qué implica? Incluso con otras empresas el construir alianzas, el mejorar la calidad de los procesos y la confiabilidad. La correspondencia social es un factor muy, muy importante y eso nos lleva a un punto que es la responsabilidad social y donde pues vamos a buscar el impulso de una cultura para la innovación que contribuya a una mayor competitividad, que genere aportaciones al bienestar social, como se hagan ciertos programas que incluso muchos de ellos están bajo acciones de deducción de impuestos y que puedan aportar a la ciencia, a la sociedad, ¿no? Y desde luego pues todos estos procesos deben de estar dentro de un marco de desarrollo sustentable. Todos estos puntos, toda la idea de este modelo de competitividad pues está basado en la información que se logró obtener a partir del instrumento que se aplicó a más o menos del orden de unas 200 empresas, 100 en cada región. Entonces yo creo que eso es muy importante, nos da un panorama que nos permite extrapolar las acciones que se deben de realizar. Sí, además, doctor, se menciona una propuesta, un modelo de gestión del conocimiento. ¿A qué se refieren con este modelo, doctor? Bueno, este modelo, lo que partimos de un conjunto de modelos propuestos por otros autores y donde pues a partir de una matriz nosotros lo que hacemos es ir identificando estadísticamente cuáles son las acciones que más se utilizan en cada modelo y a partir de esto construimos. Es un trabajo bastante tedioso porque hay que ir revisando este tipo de cuestiones, pasarlos por, vamos a llamarle a estas matrices especie de filtros, y entonces a partir de esto crear un modelo que nos permita hacer la gestión del conocimiento, ¿no? Que esta es una cuestión que implica un poco como lo que quiere decir gestión es administrar este conocimiento, ¿no? Y entonces pues lo que nosotros observamos es que tiene la variable de entrada pues sería el conocimiento. Un punto que es fundamental es precisamente los recursos humanos que a veces, como hemos platicado durante el contexto de esta entrevista, pues las empresas lo consideran como un gasto innecesario. Sin embargo, es un factor fundamental, sobre todo cuando se tiene que administrar todo este conocimiento para tener un conocimiento. Y esto pues viene ligado a variables que ya en algunas de ellas ya hemos mencionado, como son el liderazgo, la cultura organizacional, la competitividad y actitudes
vean involucrados. Desde luego, un factor que juega un papel primordial es el aprendizaje tecnológico. Entre más tecnología tengamos involucrados en los procesos, pues eso tiene una implicación que permite bajar los costos, que permite generar una mayor calidad de los productos que se están generando. Y pues otro punto importante es cómo es esa estructura organizacional, que es uno de los puntos que se consideran como innovación, ¿no? Dentro de las acciones que se denominan por el modelo planteado por Oslo, el modelo de Oslo. Entonces, ahí lo que vemos ahí es que se requieren todos estos factores para generar una gestión de conocimiento adecuada. ¿Y en qué va a converger todo esto? En el desarrollo de la innovación, que es un punto el que buscamos y que es el contexto o el núcleo o la idea fundamental del generar un libro con estas características, que pues es una cuestión donde se requiere recabar mucha información, porque si ustedes notaron o que ya han tenido la oportunidad de revisarlo, pues vamos de lo general a lo particular, es decir, qué ocurre de manera global en todo el país y lo bajamos en 2 capítulos a nuestro estado, que cómo podemos computar, cómo podemos entender, cómo podemos tener cierta identificación de variables que son primordiales para poder generar innovación en el estado. Desde luego, pues se requiere un mayor número de análisis en otras regiones del propio estado y después conjuntar todo esto para generar un modelo más global, ¿no? Y que este modelo nos podamos extrapolar a otros estados. Muy interesante las temáticas, doctor, que se abordan en este libro y también para nuestro público son de mucho interés. Agradeciendo, doctor, su apertura, su disponibilidad para compartir con nosotros este conocimiento y sobre todo el contenido de este libro. Muchas gracias, doctor. No, estamos a la orden y esperemos que mucho de lo que se ha desarrollado en este libro contribuya realmente al impulso de la innovación. Y pues yo recalcaría lo que usted mencionó, de que si no hay desarrollo científico, si no hay investigación básica, no se puede hacer innovación y por lo tanto no se puede impulsar la competitividad. Hay que recordar que los países desarrollados pues realmente cuentan con una inversión muy importante, estamos hablando del 3.5 del Producto Interno Bruto, y pues eso representa un desarrollo social que es fundamental y que se requiere y que es a largo plazo, no es a corto plazo ni es populista, ¿no? Muy bien, y agradecemos también al público que está presente en esta actividad, invitándolos a que dejen sus comentarios sobre esta obra bibliográfica en las redes sociales que se colocarán al final del programa. Muchas gracias.